Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Pues para mí es un gusto estar aquí. La verdad que a mí me encanta, ¿no? Compartir de la palabra. Me encanta poder hablarlo. Me encanta el tiempo que uno tiene que pasar antes para prepararse y Dios habla a la vida de uno, ¿no? Cuando lo estás haciendo, cuando estás desarrollando el tema. Y la verdad que, aunque gusta mucho, siempre hay muchos nervios. Parecería que aún transmitiendo son menos nervios porque hay menos gente, pero no, como que la responsabilidad y el puro hecho de compartir y hablarles, pues ahora sí que lo que Dios habla a nuestros corazones, pues sigue siendo pues mucha responsabilidad y también muchos nervios, ¿no? Pero bueno, yo hoy en esta mañana, en esta tarde, perdón, quería platicar un poco con ustedes. El domingo, creo que para los que estuvieron aquí, Dios hizo algo en la alabanza. Creo que Dios tocó corazones de muchos de nosotros. Y la verdad que el domingo Genaro comentó algo que se me hizo muy importante y yo quería como profundizar un poquito el día de hoy. Y la verdad es que yo ya tenía una idea de cuál era el tema del que yo quería hablar, pero muchas veces el estar atentos, pues puede ser una reunión, puede ser incluso con tus amigos, puede ser en tu familia, en tu casa. Dios está hablando todos los días a nuestras vidas y a través de muchas personas, ¿no? Utiliza a la gente, ¿no? Para hablarnos. Y el estar atento pues nos ayuda mucho y, por ejemplo, en esta situación, o más bien para esta plática, me confirmó a mí el tema que quería hablar y me dio una dirección, ¿no? Hacia donde yo quería compartirles de lo que Dios había estado hablando en mi vida. Y bueno, el domingo que Dios se movió, pues Genaro comentó que hubo una gracia especial en ese momento. Y sabes que a veces esa gracia es muy palpable porque pues es el Espíritu de Dios moviéndose alrededor de nosotros, ¿no? Y dijo algo que se me hizo súper, súper importante y es que no solamente estaba la gracia, sino que tú tienes que moverte hasta la gracia. Y como les decía, yo quiero partir de eso el día de hoy. Y si gustan acompañarme, por favor, a Efesios capítulo 2 y de una vez también, por favor, buscar Santiago capítulo 2. Vamos a leer un poquito de qué dice, pues en este caso, Pablo acerca de la gracia. Y después en Santiago vamos a ver cómo se relaciona Efesios 2 con Santiago 2. Y en Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No para obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sabes que ten en mente un poquito ahorita el versículo 8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y tenlo ahí en mente y ahorita regresamos al versículo. Y sabes que durante el tiempo que yo he tenido el privilegio de servir en alabanza, Dios me ha permitido aprender y poder ver muchas cosas, ¿no? Y hablando muy específico de la hora de la alabanza en el que estamos tocando, ciertamente a uno le toca ver muchas cosas, ¿no? Y ya lo había comentado alguna vez. Este, y sobre todo cuando antes que estuviera el CC de Sur y estábamos en la calma, pues como había más gente, pues
te encontrabas o podías ver reacciones, muecas, de todo, ¿no? En la gente. Tocaba ver gente enojada tal vez que entraba y durante 40 minutos la misma cara. Tocaba ver gente que soltaba la carcajada de repente, y luchabas por no distraerte a veces. Pero te tocaba ver, pues, ahora sí que muchas cosas. Y tú dices, bueno, ¿por qué tanto, por qué estabas tan atento o por qué, no? Y la verdad que a nosotros nos entrenaron desde que empezamos en la alabanza, y digo nosotros como a la generación con la que yo crecí, estando ahí en la alabanza, que éramos unos tantos, siempre nos enseñaron a estar atentos a la gente, estar atentos a lo que quería el que dirigía la alabanza, a estar atentos al pastor cuando se subía, a nuestros mismos pues amigos que estaban sirviendo allá en la alabanza. Y necesitábamos estar atentos a eso, aparte de nuestro instrumento, aparte del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo con un mismo fin. Y ese fin era que podamos ayudar a que el pueblo adorara a Dios, ¿sale? Todos jalábamos en ese barco hacia esa dirección. Y la verdad que, pues han sido años de domingo tras domingo, martes tras martes, de ponerlo en práctica. Y esto te lo comento porque en verdad que Dios hizo algo el domingo. Y no lo digo nada más por decirlo, ¿no? Y lo que se me hizo muy padre es que la congregación estuvo atenta, estuvo dispuesta y no se quedaron estáticos, sino que actuaron a lo que Dios les habló en ese momento, o estuvieron receptivos a lo que Dios estaba hablando. Eh, y sabes que va más allá de estar atento durante la alabanza o la plática o en la reunión, ¿no? Porque no es solo estar listo en ese momento, sino que empieza desde antes, ¿no? Empieza desde que tomaste la decisión de levantarte, que cambiaste, desayunaste para estar listo para la reunión. Y desde antes, tal vez, un día antes, tal vez tú decidiste no desvelarte para poder llegar a la reunión a tiempo, ¿no? Fue una decisión que tú tomaste. Y si nos vamos más atrás del por qué lo haces, puede que se remonte hasta antes cuando decidiste y dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacerme la disciplina de congregarme. Y nos podremos ir hasta lo más atrás, ¿no? Que se remonta al día en que tú tuviste un encuentro con Dios y decidiste cambiar y vivir para Él. Y la realidad que la plática de Genaro también y la plática de Erika de hace no me acuerdo, el martes pasado, y a mí me hablan, o sea, estuvieron increíbles, escúchenlas, y a mí me hablan de un gran ejemplo de lo que son ellos en fe. Y, y todo el mundo pensará que en el caso de Genaro, por ejemplo, que es una gran obra de Dios lo que pasó de su accidente, y claro que lo es. Claro que fue difícil y claro que tuvo que depender de Dios, ¿no? Pero la verdad es que la era post-accidente, yo me imagino que fue muy difícil para él, ¿no? El no poder hacer lo que antes hacía, el no poder servir en donde antes servía tal vez, o esperarse un rato a poder hacerlo. Y la verdad que eso también es de valor, ¿no? Y eso también y te habla de una persona que no tiene fe por lo que le pasó en el accidente, ¿no? Su fe se remonta desde más atrás, como el ejemplo que les estaba dando. Y el hecho de que Dios lo levantó es increíble, pero el hecho de que también Él permanezca a pesar de todo eso es todavía más increíble, ¿no? Y por eso dice en el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y hablando de la fe, muchas veces espiritualizamos, sobre espiritualizamos la palabra o simplemente nos acostumbramos a decir el significado, ¿no? Oye, pues, ¿qué es la fe, no? Y en automático, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Pero a veces, bueno, yo una vez, creo que a una persona le preguntaba qué es fe y le comenté, bueno, muéstrame tu fe, ¿no? Como en Santiago que ahorita lo vamos a decir, decía el autor, ¿no? Y muéstrame tu fe. Y sabes que esta persona se sacó mucho de onda y me dijo, pues es que yo he confiado en Dios para esto, en esta situación yo dependí de Dios y pasó esto. Y está bien, sabes que sí es una muestra de lo que es la fe, pero el ejemplo que yo les daba hace rato, eso es lo que es la fe. El que tú te prepares
para venir a la reunión es fe. El maestro prepare su clase para el domingo, eso es mostrar la fe. El que priorices el congregarte a una fiesta o priorices el congregarte a tal vez disfrutar de un día increíble en familia, un fin de semana, ¿no? Pero esa necesidad y esa acción que tú haces por estar en la congregación o el cumplir con la voluntad de Dios, eso es la verdadera fe, ¿sí? El que te muevas en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduvieras en ellas, como dice en Efesios, esa es la fe. Y, y si gustan, vamos a Santiago 2, por favor. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y sabes qué? Efesios nos dice que la gracia no es por obras, sino que es por medio de la fe. Pero luego vamos a Santiago y Santiago nos deja claro que la fe sin obras es muerta. ¿Sale? Entonces, la fe viva es creer en Cristo, creerle a Cristo y a las obras que Dios ya dejó establecidas en su palabra son las que Él hace a través de mí. Es decir, por fe yo hago lo que Dios dejó dicho en su palabra. ¿Sale? Y lo hemos escuchado, ¿no? Nos han dicho muchas veces y lo vemos en la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo impresionante y lo padre de lo que Dios nos ha dejado en la palabra. Esa seguridad de que lo que está en la palabra y las obras que hacemos de la palabra hacen que trabajemos nuestra fe. Y es de esa forma es que tenemos acceso a la gracia de Dios. Y tristemente hay otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que eh, me tocó ver a alguna persona que estaba distraída ese domingo, eh, tal vez no sé, alguna situación, tal vez simplemente distraído, ¿no? Pero por esa razón tal vez no recibió lo que Dios tenía para él el domingo, ¿no? Y, y muchas veces lo triste es porque esa palabra que Dios tenía o ese momento que Dios había apartado era para tocar algo en tu vida y que tú pudieras o cambiar, pudieras crecer en tu relación con Dios, pudieras desarrollarte o ir o tal vez dar un paso que necesitabas dar y ese era el momento justo, pero porque no estuvimos atentos a lo que Dios dijo y porque nuestra fe estaba estática de alguna forma, no pudimos acceder a la gracia que Dios tenía en ese momento. Y si regresamos un poco a lo que leíamos al principio en Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sabes que aquí Pablo nos habla de cómo, pues antes de venir a Cristo estábamos muertos al pecado, a los delitos, y que nuestra condición era de desobediencia y esclavos a la carne. Y a partir del versículo 4 viene el contraste, ¿no? El contraste a la esperanza, ¿no? Y dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que decíamos, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nos muestra la esperanza, nos revela la esperanza y luego nos revela el cómo pasar de nuestra condición de pecado, de nuestro estado de esclavitud, a la salvación, a la redención, a la vida en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sabes que ahí nos revela lo que les decía, ¿no? Pues la salvación y nos aclara, o sea, muy claramente que no se trata de ti,
No se trata de quién eres o lo que puedes lograr, no se trata de tus obras, sino de las obras que Dios ya preparó de antemano para que tú funcionaras en ellas, para que nosotros funcionáramos en ellas. Entonces, no se trata de lo que has hecho o logrado, porque la gloria no es para ti. Se trata de lo que Dios hace a través de ti, porque la gloria es para Él, la gloria es para Dios. Pero es un hecho que necesitamos actuar en la palabra de Dios y así le permitimos actuar a Dios a través de nosotros. Y, y la verdad que yo quería como tocar 3 puntos que han estado hablando en estos últimos meses. Eh, y esos 3 puntos son para que nos ayude a no quedarnos estáticos en la fe y que nos podamos mover hacia la gracia. Y, y el uno es escucha a tus líderes, ¿sí? Si estás tomando nota, el punto número 1 sería escucha a tus líderes. Al final de cuentas, tus líderes son la dirección de las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros funcionáramos en ellas. Entonces, nuestra dirección, no solo en la congregación, sino en tu vida, proviene de tus líderes, ¿sí? Por ejemplo, Johnny lo decía hace 2 domingos, él hablaba de preparar tu corazón antes de la reunión. Y sabes que cuando tú pues preparas tu corazón, no llegas como a ver qué pasa, ¿no? Tú ya vienes listo, preparado para alabar, para pues entregarte y buscar qué puedes cambiar, si necesitas cambiar algo y ponerlo delante de Dios, ¿no? Y también nos exhortaba pues a llegar temprano, que una forma de estar listos era llegar temprano. Em, y sabes, ahí es donde tú muestras tu fe, ahí es donde tú muestras que trabajas tu fe. Y como él decía, no es como por el hecho de que alguna vez hayas llegado tarde o porque pasó algún accidente o algo, ¿no? Pero cuando hacemos de la regla pues la rutina, entonces sí tenemos un problema. Y sabes que en la escuela, en tu casa, yo creo que en muchos lados nos has enseñado que el llegar a tiempo es respetar el tiempo de la otra persona, ¿no? Y está bien, eso es algo bueno, pero al final de cuentas no le estamos dando esa prioridad que Dios se merece cuando llegamos tarde, porque es un tiempo que apartamos para Él, para estar todos juntos como congregación con Él. Y lo triste es que muchas veces, si tienes una junta, te desvives por llegar a tiempo a esa junta, ¿no? O si tienes un vuelo para salir de vacaciones, no sé, a X lugar, nacional, internacional, 3 horas antes, 4 horas antes para no perder mi vuelo, ¿no? Más como ahorita está el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que si en esas cosas le damos tal importancia y Dios es la prioridad de nuestra vida, ¿qué más que llegar a tiempo a la reunión, ¿no? Eh, pero escuchen a Genaro, escuchen a Johnny, estén atentos a los que ellos tienen que decir, no lo echen en saco roto, ¿sale? El número 2 sería, empieza a prestar atención a lo que Dios quiere hacer en donde sea que te encuentres. Dios no solo se mueve en la congregación, Dios no solo te habla en un lugar con paredes o donde se congrega mucha gente. Al final de cuentas, Dios te habla en la intimidad, Dios te habla cuando estás en tu trabajo, cuando estás en el tráfico, Dios te quiere hablar en cualquier momento, en todo momento, ¿sale? Practícalo, pregúntale, Dios, ¿qué quieres hoy para este día? Practícale, Dios, voy a mi trabajo, voy a esta junta, ¿qué quieres hacer tú hoy en mi vida? ¿Qué quieres hacer tú en la vida de mi jefe? ¿Qué quieres hacer en la vida de mis compañeros, en la vida de mi maestro? Sale, practícalo porque al final de cuentas, para eso vivimos, para hacer la voluntad de Dios. Y en la congregación también es un muy buen lugar para practicarlo. O sea, llegas a la alabanza, Dios, ¿qué quieres hacer hoy conmigo, con mi familia, con la congregación? Y sabes qué, ten por seguro que Dios te va a hablar. Dios no es un Dios mudo. Y al contrario, Él quiere hablarte pues está en su palabra, ¿no? Ahí se ve el deseo de Dios por hablar con nosotros. Y el número 3, con el que termino, es deshazte del orgullo. Cuando empezamos a creer que hicimos algo, que somos algo, es cuando nos alejamos de la gracia. ¿Sí? Por eso nos advierte tanto en su palabra, ¿no? Por eso Dios lo aborrece y lo nombra en su palabra como lo aborrece. El orgullo nos aleja de Él, por eso lo aborrece, ¿no? Y la realidad, como les decía, como creyentes, nuestra prioridad debe ser Dios.
Y un ejemplo claro es lo que pasa en la alabanza, ¿no? A veces estamos tan enfrascados en el yo, estamos tan enfrascados en nuestros problemas, en la situación en la que estamos, o ni siquiera en los problemas, tal vez estamos tan cómodos que decimos, bueno, pues aquí estoy, ya cumplí, ¿no? Cuando el momento es momento de olvidarte de ti, olvidarte de tus problemas, de tu comunidad, y ahora sí rendirle todo a Él, ¿no? ¿Sabes que no nos perdamos de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de lo que Dios quiere hablarnos? Eh, hay que estar atentos a lo que Dios quiere hacer y al final de cuentas, como les decía, la fe no es estática, la fe es dinámica y tenemos que movernos, como decía Genaro, y se me hizo muy importante pues decírselos, que nos tenemos que mover hacia esa gracia, ¿no? Y bueno, si por algo te equivocas, si nos equivocamos, recuerda que Dios es bueno y al final, pues simplemente es por su gracia.